Hoy el océano nos trae más de una sorpresa, y ninguna es de Hawái. Agarraos fuerte a la tabla, que hoy navegamos entre mitos, músculos y luaus. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y os doy la bienvenida al episodio número 22 de Culturiza como puedas. Hoy nos vamos al océano con Vaiana. ¿Esto no es Hawái? ¡Qué guay! Una aventura basada en Vaiana, el último live action de Disney, que un servidor va a tratar de analizar con mucho ritmo. Juan Francisco Marín nos recordará cómo también El Rey León dio el salto del dibujo a la imagen real. Davidson Crusoe nos enseñará cómo entrenar para ponernos tan cachas como The Rock. Y Jurásico nos llevará de Hawái a Bombay con Mecano en otra de sus conexiones imposibles. Y en el último rollo descubriremos al joven escritor David Caracena Bevià y surfearemos por las páginas de su primera novela. Arranca el episodio 22 de Culturiza como puedas y lo hace como es habitual con la crítica de cine. El cine es cultura. La adaptación en imagen real de Vaiana, o Moana, como se tituló originalmente, y que recordémoslo, en España ha vuelto a cambiar de nombre para no hacer publicidad gratuita a aquel mítico gel de baño de los años 70, llega envuelta en la misma luz amable y simpática que caracterizaba a la película animada. Sin embargo, esa simpatía no basta para justificar su existencia. Vaiana es la valerosa hija de 16 años del gran Tui, el jefe de la isla de Motunui en la Polinesia. Vaiana ha sido elegida por el océano para devolver una reliquia mística a la diosa Te Fiti y, en un alarde de audacia y rebeldía, se embarca junto al semidios Maui en una aventura marina para salvar a su pueblo. Como ocurre con la inmensa mayoría de las adaptaciones de clásicos animados de Disney a imagen real, esta versión es tan correcta como prescindible. No aporta nada que no estuviera ya en la animación, no amplifica la emoción, no profundiza en los personajes y, desde luego, no encuentra una mirada propia que la haga necesaria. La película reproduce con fidelidad los temas que hicieron memorable a la original: la pertenencia, el arraigo, la tradición, la relación con la naturaleza y la defensa de un equilibrio ecológico que se presenta como parte esencial de la identidad de la protagonista. Sobre el papel, todo esto sigue siendo hermoso. En pantalla, también. Los escenarios naturales son espectaculares, bañados en una fotografía que parece empeñada en convertir cada plano en una postal perfecta. Pero esa perfección visual termina siendo un arma de doble filo. La película se siente tan pulida, tan cuidadosamente compuesta, que pierde textura, pierde vida, pierde verdad. En un entorno natural tan maravilloso, da rabia que todo se perciba tan artificial. Los efectos especiales no ayudan. Cantan a digital por los cuatro costados, especialmente en las secuencias de acción y en la recreación de los elementos fantásticos. Esa dependencia del CGI acentúa la sensación de que la versión animada, que ya era, por definición, digital, resultaba más orgánica, más coherente y más libre en su propio lenguaje. Aquí, en cambio, la mezcla entre imagen real y efectos visuales nunca termina de cuajar, y uno no puede evitar pensar que sería mejor revisitar la película original. Las inevitables mascotas de la protagonista, el pollo y el cerdo, aparecen de nuevo como alivio cómico.
pero su presencia es perfectamente prescindible y en más de un momento molesta. No aporta nada a la trama ni al arco emocional de la historia, y su inclusión parece responder más a la necesidad de mantener elementos reconocibles que a una decisión narrativa con sentido. La protagonista, interpretada con corrección por la joven australiana Catherine Lagaya, de 19 años, se nota que se esfuerza, pero en absoluto logra superar el gracejo del personaje animado original, que además tenía una fuerza identitaria mucho más adecuada. Dwayne Johnson, de Rock, por su parte, está bien, pelucón aparte, simpático, épico cuando toca, con ese carisma natural que siempre aporta. Pero incluso él queda atrapado en la paradoja general de la película. Todo está bien, pero nada supera a su versión animada. Su Maui dibujado, él era quien le ponía la voz al personaje, tenía una energía expansiva, juguetona, que aquí se intenta replicar sin llegar a igualarla. Lo más destacable de la película sigue siendo la música de Marc Mancina y sobre todo las canciones de Lin-Manuel Miranda. Suenan bien, funcionan, emocionan, pero incluso ellas se ven afectadas por el envoltorio general. En un entorno natural tan impresionante, es frustrante que lo más vibrante de la película sea aquello que ya conocíamos. Y conviene aclararlo. Aunque la película se ha rodado en Hawái, la acción transcurre en la Polinesia francesa. Un detalle que, lejos de enriquecer la propuesta, subraya la desconexión entre la autenticidad del entorno y la artificialidad del resultado final. En definitiva, esta Vaiana en imagen real es una película amable, simpática y visualmente bonita, pero también innecesaria. No mejora la original, no la reinterpreta, no la expande. Es una adaptación que cumple, pero que no late. Y cuando una historia habla de identidad, de raíces y de escuchar la llamada del océano, lo mínimo que se le debería pedir sería que tuviera alma propia. No me cuentes más películas. Hoy estamos dedicando este episodio 22 a hablar de Vaiana, la versión en imagen real de uno de los clásicos modernos animados de Disney. No es la primera vez que Disney hace esto, no es la primera vez que convierte una película de dibujos animados en una película de imagen real. Uno de los casos más clamorosos fue el de El Rey León, que es la película que nos va a comentar nuestro colaborador Juan Francisco Marín. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy aquí en la playa y una vez más en el programa Culturiza como puedas. Al hilo de la película Vaiana, en su nueva versión, pues hoy vamos a hablar de la moda de Disney de hacer remakes de sus clásicos de dibujos animados. Remakes en imagen real. Bueno, yo he de decir que en general pues se nota una falta de ideas bastante fuerte por parte de Disney al acudir continuamente a los remakes. Solo en algunos casos queda más o menos justificado, como Alicia en el País de las Maravillas. En esta ocasión vengo a hablar del Rey León, que como no ha tenido su versión en imagen real. El Rey León fue uno de los clásicos de Disney de los años 90, con una maravillosa banda sonora. De la película de acción real tenemos que decir que la dirige Jon Favreau, que es el creador de la serie El Mandaloriano. Bueno, la película, desde el punto de vista del argumento, no introduce nada nuevo. Visualmente sí que hay que decir que es una maravilla, está muy bien hecha, aunque realmente no se puede hablar de imagen real, ya que prácticamente casi todo
es generado por ordenador. Esas técnicas después fueron utilizadas para la serie en Mandalorian. La película no es original, solo tiene una canción nueva y la verdad no es imprescindible hacerla, pero para mí es de las más salvables dentro de esta nueva moda. A continuación, unos años después, tuvo una secuela que fue Mufasa. Esta es menos interesante, ya que en imagen no aporta nada nuevo, repite las mismas técnicas y en cuanto al argumento, más que una segunda parte, pues parece una nueva versión. Así que es bastante floja. Espero que si se animan a hacer una tercera entrega, por lo menos sea un poco más original. Bueno, amigos, les animo a ver Vaiana, a ver qué les parece. Y encantado de estar aquí. Próximamente volveré a Culturiza como puedas. La isla perdida de Davidson Crusoe. Uno de los alicientes, sin duda, de esta versión en imagen real de Vaiana es la participación de Dwayne Johnson, La Roca, que en la versión de dibujos animados era quien le ponía la voz al personaje de Maui. Johnson es un actor al que no solamente se le reconoce su talento dramático, sino principalmente su portentoso físico. Sobre la forma de adquirir un físico como el de The Rock, recibimos un mensaje desde La isla perdida de Davidson Crusoe. Muy buenas a todos, soy Davidson Crusoe y estoy muy contento de volver a participar con vosotros en este podcast con la película Vaiana, donde voy a representar, digamos, cómo entrena a Dwayne Johnson, este actor tan famoso norteamericano, la manera de trabajar su musculatura, su alimentación y un poquito su filosofía. Bueno, pues el entrenamiento y la alimentación de Dwayne está muy estructurada y se adapta a mantener una gran masa muscular y un bajo porcentaje de grasa. Su entrenamiento es de 6 días por semana, descansando normalmente uno, y suele empezar el día pues con unos 30 o 50 minutos de cardio en ayunas para después realizar una sesión intensa de pesas, trabajando 1 o 2 grupos musculares por día: espalda, pecho, piernas, hombros, brazos, etc. Hace series con mucho volumen de trabajo y procura mantener una técnica muy estricta. Duerme alrededor de unas 7-8 horas, que es muy importante para que la masa muscular pueda crecer y sobre todo cuando su agenda se lo permite. Su alimentación consta entre 5 y 7 comidas diarias, consumiendo una cantidad alta en proteínas como pollo, ternera, pescado, especialmente pues bacalao, huevos, claras. Y luego los hidratos provienen sobre todo de arroz, avena, patata y boniato, que es un alimento muy, muy alto en hidratos de carbono. También incluye verduras en varias comidas y grasas saludables como aguacate o frutos secos. Bebe mucha agua durante todo el día, dato muy importante. Y su filosofía podría ser la constancia antes que la motivación. No suele saltarse los entrenamientos, planifica todo el ejercicio como las comidas con antelación y ajusta la dieta entrenando según esté preparando una película o simplemente un mantenimiento personal de su forma física. Hay que tener en cuenta que su físico también depende de factores como su genética, décadas de entrenamiento profesional y el seguimiento de entrenadores, nutricionistas y médicos. Básicamente, pues sería todo eso, ¿no? También cabe decir que la rutina no es adecuada para la mayoría de las personas sin adaptaciones.
En fin, esto sería de manera bastante resumida cómo puede llevar una persona de este calado, digamos, tan profesional y tan conocida, una vida diaria, ¿no? Así que espero que os haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima. Cultura jurásica. Como ya hemos comentado antes, aunque la acción de esta ballena en acción real, valga la redundancia, transcurre en Polinesia, en realidad la película se rodó en Hawái. Esa confusión es lo que motiva el comentario de esta semana de Jurásico. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. Tal como ha comentado Luis Campoy, hoy vamos a hablar un poco de Hawái, de los paraísos perdidos incluso si hace falta. Bueno, soy jurásico y algo quiero comentar. Lo primero que me surge cuando hablamos de Hawái es Hawái Bombay, la maravillosa canción de Mecano. Bueno, maravillosa. Es buena, no es de las mejores de Mecano, pero está muy bien. La verdad es que sabéis que en los años 80, a principios de los 80, en 81 y tal, surgió el grupo Mecano, que en España, como somos por desgracia a veces tan desagradecidos con lo nuestro, no tiene el valor que tiene, la fortaleza que tiene y sobre todo la importancia que tiene. Mecano fue un gran grupo español, compuesto por dos hermanos genios, Nacho Cano y José María Cano. José María Cano como compositor era un crack, sigue siendo un crack, aunque ahora se dedica a la pintura, pero él incluso tiene poemas y óperas no tan ligeras, que hacer una ópera no es nada fácil. Y realmente Mecano eran unos cracks absolutos y su música es imperecedera. Empezaron con lo de Hoy no me puedo levantar, que fue un bombazo, sobre todo para los que teníamos en aquella época 18, 19, 20, 21 años, que era una época maravillosa, y nos sentimos totalmente identificados con el Hoy no me puedo levantar, y con el Perdido en mi habitación, o con el Tu fiesta me colé, o con el Maquillaje, que nos reíamos un montón. Fue un álbum excepcional, tecnopop, puro y duro, maravilloso, fresco, movida madrileña, todo lo que queráis. Genial. En el 83 sacan el LP de ¿Dónde está el país de las hadas? Con su maravilloso barco a Venus y el aire, que es muy bonita. En el 84 te sacan el Hawaii Bombay y el Busco algo barato, que es lo mejor, al menos para mí, que hay en el LP, que se llamaba Ya viene el sol. Lo he tenido que mirar en Wikipedia, porque si queréis que os diga la verdad, creía que se llamaba Hawaii Bombay. Y en el 86, ahí ya la cosa empieza a cambiar. No solo cambian de discográfica, sino que además pues sacan un disco que ellos evolucionan muchísimo. En 3 años, 4 años han evolucionado un montón y te sacan el long play Entre el cielo y el suelo, donde, caray, pues ahí está el Cruz de Navajas, el Me cuesta tanto olvidarte, y además tienes el Ay que pesado y el No es serio este cementerio, que son dos canciones que también son muy, muy buenas. Algunas ya empiezan a ser himnos y aquí ya Mecano empieza a ser un grupo de verdad internacional. De hecho, en aquellos tiempos, cuando se sacaba un long play, un LP, era una expectativa brutal, pero no solo de un grupo español o de un grupo internacionalísimo súper famoso, como podría ser Pink Floyd o Genesis o Blondie, por diferentes géneros al respecto. En aquellos tiempos era una expectación brutal, que va a sacar un nuevo LP Mecano, que va a sacar un nuevo LP Pink Floyd, por ejemplo, otra vez, repito, aquello era increíble. Supertramp, bueno, en Supertramp ya sacaban poquitos, en 83 creo que dejaron de sacar, pero bueno, que me da igual, o sea, era algo increíble, increíble, increíble. Eran otros tiempos. Bueno, siguiendo con Mecano, decía que una vez que pasa el 86 y hacen Entre el cielo y el suelo, en el 88 hacen ni más ni menos que Descanso Dominical. Es en el año 88, con su disco Descanso Dominical, donde, qué barbaridad, sacan 3 o 4 obras maestras que son himnos no nacionales, sino ya internacionales. Sacan el Mujer contra Mujer, La fuerza del destino, Un año más,
Y ya, bueno, está también el blues del esclavo y el Eugenio Salvador Dalí, que están muy requete bien, pero ya como colofón tienes ahí El hijo de la luna. Qué brutal, qué canción. Quizás la canción en castellano más bonita que se haya hecho en el pop, a mi entender. El pop de Mecano se hace más sofisticado, es mucho más completo y mucho más complejo. Esto ya es música de verdad de la buena. No el entretenimiento inicial del tecnopop, esto ya es tela marinera. Y nada, de hecho luego sacan en el año 91 el Aidalai con Naturaleza Muerta, Una rosa no es una rosa, el 7 de septiembre, que están bien. En el 98 se reencuentran los tres en un disco que se llama así y bueno, fijaros que en el 91-98 pasan 7 años y ya es distinto, ¿eh? Han cambiado todo. La frescura de los años hasta el 91 no la pueden conseguir ni la han vuelto a conseguir. De todas formas, son tres grandes genios que cada uno con su carrera siguen siendo unos cracks auténticos. Y nada más, deciros que Mecano son, por desgracia, totalmente minusvalorados y despreciados en nuestro país, cuando realmente son mucho más de lo que son. Un abrazo muy grande y como siempre, culturizar como podáis. El último rollo. El último rollo es la última sección, la postrera sección de nuestro podcast y suele caracterizarse porque normalmente no tiene nada que ver con la temática general del resto del episodio. Hoy, que estamos hablando de Bayana, vamos a recibir a un joven escritor de la provincia de Alicante, es decir, como yo, que acaba de publicar su primera novela, Luceros de ira y odio, y nos brindamos a darle a conocer. Damos la bienvenida a David Caracena Bebiá. Hola, buenas a todos, oyentes de Culturiza como puedas. Soy David Caracena Bebiá, autor del libro Luceros de ira y odio, que va a ser publicado por la editorial Avante en los próximos días, y hoy estoy aquí para hablaros un poco de él y del proceso que ha sido pues escribir este libro durante lo que ha sido más de un lustro. Creo que lo primero de todo debería ser decir qué es Luceros de ira y odio, ¿no? Es un libro de ciencia ficción y fantasía, el primero de lo que espero que se convierta en una saga muy larga, que iré escribiendo a lo largo del tiempo, por supuesto, y que surge en un momento pues clave y complicado, ¿no? Para todos los adolescentes. Yo lo empecé a escribir cuando tenía 17 años y lo terminé cuando cumplí los 22. Esto no viene de la nada. Digamos que mi gusto por la literatura y sobre todo por la fantasía se empieza a forjar cuando yo tengo 13, 14 años, cuando descubro el videojuego de Witcher 3, donde me meto de lleno en su mundo y a partir de ahí descubro un poco, ¿no?, de dónde viene, que es de los libros de Sapkowski, y empiezo a ilusionarme más cada vez con juegos del mismo estilo, con temas similares, pero no pasa de ahí, se queda ahí, pero llega un momento en el que el segundo punto clave de, digamos, mi gusto por la fantasía y sobre todo por la literatura es cuando conozco Juego de Tronos, la serie. La empiezo a ver cuando tengo 16 años y para mí es un antes y un después. Yo nunca había considerado no solo escribir, sino pues más allá, en plan, disfrutar la fantasía de más allá de lo que son los videojuegos, algo más tangible, más fácil, más táctil. Al final, gracias a Juego de Tronos, me meto mucho más de lleno en el mundo de George R.R. Martin, más que de Sapkowski con The Witcher, y empiezo a leer, empiezo a comprarme libros. De ahí salto a Sanderson, que es el tercer punto clave de mi afán por la fantasía. Ya con Sanderson empiezo a escribir, ¿vale? Que ahora explicaré cómo es ese proceso. Pero con Sanderson y sobre todo con un podcast que descubrí en YouTube, en el que veía, ¿no?, cómo la gente se aficionaba a este tipo de literatura y cómo no pasaban su vida en ello, pero sí disfrutaban de ello como el mayor de sus hobbies, pues hizo que yo mismo comenzara a escribir. Empiezo con 17 años en una de las clases de mi instituto, donde pues las cosas como son, no estaba prestando toda mi atención a dicha clase. Empiezo a dibujar en la agenda escolar un
una idea que se me ha venido a la cabeza, que era un mapa. Empiezo a dibujar un mapa del mundo que de repente había llegado a mí y me acuerdo de tener a mi compañero a mi derecha y decirme ¿qué estás haciendo? ¿No? Y decirle, no tengo ni idea, no sé de dónde viene esto, pero lo empecé a hacer y de allí lo empecé a desarrollar. Ese mapa empezó a crecer. De ahí surgieron familias, de ahí surgieron linajes, de ahí surgieron personajes, historias y muchas otras cosas, hasta que se hizo tan grande que dije, yo esto tengo que escribirlo. Ya por aquel entonces, como he dicho, ya estaba leyendo, ya tenía en mi cabeza esos mundos, ¿no? De Juego de Tronos, del Archivo de las Tormentas. Entonces empiezo a escribir. Cuando empiezo a escribir veo que sigo necesitando más de lo que estoy leyendo para mejorar y no paro de hacerlo en ningún momento, pero también siento que necesito expandir el mundo de alguna forma. Con ello encuentro herramientas como Incarnate para hacer los mapas, que me sirvieron muchísimo, lo que estuve trabajando prácticamente 2 o 3 años, y otras tantas como Family Feud para para hacer los linajes, para no complicarme y para tenerlo todo bien hecho en un esquema, no solamente en mi cabeza, sino por supuesto visual. Con ello creo que queda bastante claro a qué le puedo dar importancia en mi libro para que los lectores y sobre todo los oyentes de aquí de Culturiza como puedas puedan escucharlo y entenderlo, que es toda la trama intrincada de familias, la grandeza del universo, lo realista que quiero que sea, siempre, o sea, entendiendo siempre que es un libro de fantasía, ¿no? Pero nunca fallar a esa suspensión de la credibilidad que es tan importante en la fantasía, y siempre intentar que todo tenga un sentido, que los castillos estén donde están porque merecen estar ahí o porque deben estar ahí, porque tienen su importancia a nivel político, a nivel local o cualquier otra índole, y con eso llevado al extremo de cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de rasgo en la sociedad que se ha venido heredando de años y años atrás, como pues nos pasa a nosotros mismos. Nosotros nos comportamos de una forma porque heredamos esos pensamientos de hace tiempo, pues en este caso es igual. Yo defino este libro como un viaje, lo defino como una oportunidad para el lector para meterse de lleno en otro mundo, pues como podría ser este de Sanderson o podría ser este de George R.R. Martin que les menciono. Un mundo único y especial, un mundo que tiene un sentido, que tiene unas tramas fuertes, que tiene unos personajes muy potentes y que sé que el lector va a agradecer todo ese esfuerzo y todo ese tiempo que va a invertir leyéndolo, porque no es un libro corto ni autoconclusivo. Entonces va a ser difícil que yo sé que es difícil que el lector apueste por libros así, pero yo creo que Luceros de Ira y Odio paga con creces lo que por la inversión que se requiere en él. Creo que con esto ya los oyentes pueden hacerse una idea de lo que es Luceros de Ira y Odio, ¿no? Solamente mencionar que es una trama central en un país, el país de Imperon, que hay 4 reinos. En cada reino hay muchas familias nobles, con muchos personajes, con muchas tramas entrelazadas, personajes jóvenes, ideas de venganza, magia. Hay prácticamente de todo, de los dioses, no se sabe si existe, si no. Todo depende de la percepción de los personajes, los mismos personajes que están contando la historia. Este libro, Luceros de Ira y Odio, estará disponible en los próximos días, de nuevo publicado por la editorial Avant, y que de verdad espero que lo puedan disfrutar tanto como yo escribiéndolo. Así que nada, un saludo a todos en Culturiza como puedas y muchas gracias por la oportunidad. Y con el testimonio de David Caracena Bebiá, llegamos al final de este episodio número 22 de Culturiza como puedas, deseándole a David mucha suerte en cuanto al lanzamiento de esta, su primera novela, y que por supuesto después de esta, como él bien ha dicho, vengan muchas más y se conviertan en una prolífica saga. Gracias también a todos nuestros colaboradores, a Juan Francisco Marín, a Davidson Crusoe y por supuesto a Jurásico, y deciros que la semana que viene no hay duda
Normalmente os digo que alrededor de una de las películas que se van a estrenar este fin de semana girará nuestro próximo episodio, pero en esta ocasión no cabe ninguna duda de que solo hay una única película de la que podemos hablar, y es el estreno de La Odisea. De La Odisea hablaremos la semana que viene en el episodio número 23, y hasta entonces, como siempre, quiero rogaros que por favor procuréis culturizaros como podáis.